necesario definir cómo lo conceptualizan Ballesteros y Usano los trabajos que los maestros encargan a los niños para que realicen en sus casas. Esto es, según Ballesteros y Usano, lo que es el significado de tareas. Este concepto no es un concepto nuevo, sin embargo, actualmente se ha desglosado más a profundidad cuáles son las ventajas, los peligros, las características y cómo un profesor puede manejarla en clase. Bueno, entre las ventajas que menciona Ballesteros y Usano, uno, que se completa la labor del docente que no se pudo completar en la clase. Es decir, a veces el maestro cuenta con comisiones dentro del aula, dentro de la escuela en sí, e incluso dentro de una colonia, que esto hace perder un poco de tiempo que puede llevar a cabo activamente en el aula. A veces el maestro tiene que hacer la gestión para lo del papel, para generar la limpieza del cañón, pierde el tiempo en las comisiones como el periódico mural, como la venta de dulces, como muchas más que se generan en la escuela. Esto hace que si quizá la escuela no se vea apartada de lo que es el trabajo del docente en el salón, sí repercute en las actividades que los niños llevan a cabo. ¿Por qué? Porque horas activas son de 8 a 2:30, pero el trabajo no puede ser precisamente de 8 a 2:30. Entre la formación y entre muchas cosas más, hace que los niños pierdan ese tiempo activo y se vuelve pasivo. Otra de las ventajas es la mirada vigilante presente en casa, aunque el maestro no se encuentre bajo esa dirección, pero sí bajo ese cargo de haber encargado esa tarea para que el niño la continuara en casa. Otra de las ventajas es el tiempo para poder memorizar algo que no se pudo haber memorizado en el aula. ¿Cuántos de nosotros no nos encargaron memorizarnos las tablas de tarea en casa y repasarlas en la escuela porque al día siguiente las iba a preguntar el maestro? La cuarta ventaja es la disciplina familiar. Actualmente las madres de familia tienen muchas tareas, tanto en casa como en un trabajo, y el que el niño se encuentre haciendo una tarea en esos momentos en que la madre, padre o hermano se encuentran ocupados, hace que el niño, al encontrarse ocupado también, no repercute en ser una responsabilidad más a cuidar entre los actores de su casa. Otra de las ventajas es la responsabilidad que se va creando en el niño acerca de elaborar una tarea o una actividad. Es decir, si el niño cumple con una tarea y la lleva a casa, o se investigó y llevó la maqueta o trabajo asignado, hace que el niño tenga un punto más o un punto menos si lo lleva o no. Sin embargo, a pesar de que se cuentan con ventajas, también existen algunos peligros que se presentan al encargar las tareas. El primero de ellos es el psicobiológico, en el que la tarea no representa algo lúdico que el niño pueda motivar. ¿Qué significa que lo pueda motivar? Sabemos que en las edades de la educación primaria, de 6 a 12 años, e incluso menos de esta edad, los niños se encuentran interesados y motivados por el incentivo de jugar, por el incentivo que el juego les puede otorgar. Y al encargar una tarea se ve el trabajo demasiado estricto y demasiado cerrado y hace que el niño pierda un poco el interés al hacerlo. Otro es la fatiga que pueda provocar el hacer una tarea. La fatiga en el niño de hacer la tarea hace que pierda como que ese sentido del trabajo, hace que cumpla más por obligación y por la presión de un fin de semana por una tarea encargada en viernes que el maestro asignó. Otro peligro
que surge y es un conflicto muy presente es que a pesar de que el salón o en el aula siempre se encuentra presente el contexto que prepondera, habrán niños que tengan más recursos económicos que otros. Habrán niños que lleven una maqueta que fue encargada por el profesor de una forma muy bonita, incluso con elementos que si el maestro no encargó, pero ellos lo complementaron. ¿Por qué? Porque cuentan con ese recurso económico de que agregaron a la maqueta materiales extras, y quizá habrán niños que no agreguen a la maqueta muchos materiales, y no es porque no quieran, sino porque sus recursos no les permiten comprar mucho más cosas para un trabajo sencillo. Esto hace que el maestro tenga en el top lo que es mejor y lo que es peor debido a cómo llevaron un trabajo con el que se emplearon materiales. Bueno, para Ballesteros Susano, la tarea cuenta también con algunos trabajos que el maestro asigna según el carácter que le asigne a esta. El primero es la labor que el maestro pueda contar en los primeros grados. Sabemos que en los primeros grados es donde los niños se encuentran apenas en las primeras etapas de la lectoescritura. Son silábicos, algunos tienen principios de comenzar a ser alfabéticos, pero esto hace que si se le encarga al niño la tarea, ellos no la hagan, sino que la hagan sus padres. Esto representa que los padres hacen todo y los niños solamente conocen lo que hicieron sus padres o le enseñan al padre que tienen de tarea y ellos hacen todo el trabajo. También un carácter en la labor del docente es la forma en la que la piden causa repugnancia al hacerla. Causa una presión sobre el niño y causa también como un trabajo nulo en algo que ellos quieran hacer. ¿Qué significa esto? Que el maestro hace cierta amenaza de que si quien trajo la tarea y quien no la trajo se va a quedar al día siguiente con o sin recreo, con punto menos o con un punto más según la hayan encargado. Bueno, para analizar más a profundidad este tema de qué y para qué encargar tareas, analicemos el informe internacional de las escuelas de calidad de la OCDE. En el trabajo de los usos del trabajo en casa, menciona un valor empírico que tiene el encargar tareas. El valor empírico que puede tener esto es el horario que se alarga de la casa, escuela, y la calificación de las tareas que contribuyen a una calificación extra. Es un elemento más a considerar en una rúbrica de trabajo o en una lista de cotejo. También mencionan en el informe que habrán padres más instruidos que otros que puedan ayudar al niño de una mejor forma, de una manera que quizá los padres que no tienen una carrera o una licenciatura puedan instruir menos a los niños. Esto no significa tampoco que los padres de familia que no tuvieron una carrera o que solamente llegaron hasta nivel secundaria no puedan también colaborar. Va más enfocado en el sentido de que los padres instruidos pueden contar con herramientas como internet, como diccionarios, como conferencias a las que hayan ido, en las que puedan llevar más a profundidad un tema que el maestro le encargó al niño. Bueno, remontando estas lecturas a lo que fue mis prácticas, difiero un poco con lo que dicen los autores, debido a que se presentó un caso con un niño que fue el único que no cumplió con la tarea que les había yo asignado el primer día. Les había yo encargado a los niños que platicaran con sus mamás y que escogieran un guisado o algo que les gustara mucho que su mamá hiciera. Muchos dijeron el mole, huevos con jamón, les gusta que le hagan los sándwiches que llevan a la escuela, etc.
llevó la tarea al día siguiente. Le pregunté a la maestra que pues qué pasaba con el niño, porque el niño para esto se encuentra también en USAER por ser de lento aprendizaje. Mediante esta actividad de la tarea pude ver que el niño, según los comentarios de la maestra, no tiene ese apoyo en casa por parte de su mamá, que su mamá muchas veces no le hace mucho caso, que no lo apoya en las tareas y que no lo apoya incluso en algunos eventos que pueda haber en la escuela. La tarea no es un término que asuste, siempre y cuando no lo demos en unos términos como tal directamente. Pienso que el término tarea es más un incentivo a investigar. La tarea se puede encargar incluso sin que los niños sepan que tienen una tarea, adecuada al contexto, adecuada a ciertos ambientes que el niño tiene, porque no es lo mismo un ambiente escolar que un ambiente cotidiano. El ambiente escolar se genera en el aula, un ambiente cotidiano se genera a partir de experiencias que vivió el niño. La tarea no es perder el tiempo, la tarea no es perder ese tiempo activo y recuperarlo en casa, no. La tarea va más allá de un incentivo que puede motivar a los niños a investigar, preguntarles el porqué de las cosas, preguntarles si verdaderamente es eso lo que dice el libro, que si le creen al libro, y muchas cosas que mediante métodos intangibles el maestro puede generar en el educando un aprendizaje significativo. Muchas gracias por su atención.